Buenas tardes, compañeros y licenciada. Nosotros somos el grupo número 1. A nosotros, tema del reino animalia, mis compañeros Leonardo Figueroa, Emerson Ferrera y mi persona, Daily Lemos. Para empezar, el reino animalia es el más evolucionado y se divide en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Los animales son seres pluricelulares y eucariotas y de alimentación heterótrofa, respiración aeróbica, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. El reino animal es uno de los cinco grupos, de los cinco reinos, perdón, en los que se clasifican los seres vivos. Algunas de las características del reino animalia son organismos pluricelulares, cuentan con células eucariotas, los seres heterótrofos, que su energía depende del consumo de otros organismos, ya que no son capaces de producir su propio alimento, variedad de tipos de locomoción, la morfología y el tamaño complejos, que esto varía, varían las características físicas que los distinguen, ya que son de diferentes grupos. El sistema endocrino complejo, el sistema nervioso complejo, el sistema circulatorio, proceso de respiración variado, pulmonar, depende al grupo taxonómico que pertenezcan. Es una imagen donde vemos que hay varios grupos taxonómicos en el reino animal. Em, Como vemos, hay varios grupos taxonómicos, algunos de los cuales se enumeran de manera jerárquica. También esto también depende del filo, la división, la clase, la especie, el orden, la familia al que pertenezcan, el género. Todo esto, el grupo taxonómico depende de todo esto, de la clase, la familia, como ya lo mencioné. Aquí podemos ver que en el grupo taxonómico están los ovíparos, los vivíparos, los mamíferos, los acuáticos, terrestres, hay varios grupos que mencioné. Am, Vamos a hablar sobre 9 grupos a los que pertenecen al reino animal. El primer grupo son los poríferos, son mayoritariamente marinos, sésiles sin movimiento y carecen de auténticos tejidos. Son filtradores, se consideran como plantas, hasta que en 1765 se descubrió la existencia de corrientes internas de agua y fueron reconocidos como animales y su digestión era celular. A continuación veremos una imagen de estos. Aquí podemos ver que estos están en la superficie, no tienen movilidad y tienen como poros por donde respiran. Seguimos con los marinos. Las características de estos son la simetría radial o birradial, los tejidos, las células urticantes, una boca rodeada de tentáculos y típicamente dos estadios, medusa y pólipo, perdón. Aquí podemos ver los tipos de nidarios, que son los hidrozoos, los cubozoos, los esquistofosos, los antozoos. También vamos a hablar de los plantelmintos. Las características de estos son simetría bilateral, triblásticos, acelomados, parenquima, planos dorsoventralmente, son sin segmentación, perdón, epidermis blanda, ciliada, algunos cutícula o tegumento, ganchos y ventosas, sistema digestivo incompleto, sin ano ramificado y algunos sin digestión intra y extracelular. A continuación veremos
una imagen con los tipos de estos, duela de hígado. También está la técnica del cerdo, Schistosoma nasale, Schistosoma manzoni, planaria dihuesa. Esto creo que estas son bacterias. También vamos a ver los nemátodos. Algunas características de los nemátodos son que viven en una gran variedad de hábitats, su tamaño varía con un redondo y alargado, su boca tiene como diversas estructuras, su superficie exterior es muy resistente, su boca exterior es muy resistente, perdón, su superficie exterior es muy resistente, cuentan con distintas Em, este cuenta con distintas estrategias de alimentación, puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. A continuación vamos a ver una imagen donde están la clasificación de los nematodos, clase de Anthophorae y la clase Cecernentea. A continuación, mi compañero Leonardo Figueroa. Bueno, para continuar con el tema, les seguiremos hablando de los anélidos. Los anélidos son un grupo de animales invertebrados que se caracterizan por tener cuerpos segmentados y anillos llamados metámeros. Este cuerpo, este grupo incluye a las lombrices de tierra, sanguijuelas y poliquetos marinos. Aquí vemos de las características generales que son que el cuerpo alargado, blando y cilíndrico, no poseen esqueleto, y carecen de apéndices articulados, suelen vivir en suelos húmedos o en el agua. Les vamos a presentar unos ejemplos de anélidos. Aquí los podemos ver que están las lombrices de tierra y gusano tubícola o serpentino. Los moluscos son un grupo de diversos animales invertebrados también que se encuentran en diferentes ambientes, desde agua dulce y agua salada hasta en la tierra firme. Este grupo incluye a los caracoles, almejas, mejillones, calamares y pulpos, y entre otros. En la diapositiva podemos ver las principales características de los moluscos, y en la imagen podemos ver los ejemplos de moluscos que están los caracoles, los pulpos, que los caracoles los podemos encontrar, como dicen, en tierra firme o en el agua. Eh, para continuar, seguimos con los artrópodos. Los artrópodos son un grupo de diversos animales invertebrados que incluyen a los insectos, arañas, crustáceos, entre otros. Son, los artrópodos son importantes en la naturaleza debido a su papel en la polinización para las plantas. También sirven como de control de plagas, reciclaje de nutrientes, entre otros procesos ecológicos. Aquí vemos de las características principales de los artrópodos y los ejemplos de ellos, los más comunes que podemos encontrar y que podemos ver en nuestro entorno. Los equinodermos son un grupo de animales marinos invertebrados que se caracterizan por tener un cuerpo con simetría pentaradial, es decir, con 5 brazos o radios que se extienden de un centro. Este grupo incluye a las estrellas de mar, pepinos de mar, entre otros. Y aquí podemos ver las características y vamos a ver los ejemplos también de los equinodermos. Aquí está, vi que el más común que son las estrellas de mar. Para seguir con el grupo, vamos a hablar de los cordados. Son un filo de animales que incluye a los vertebrados, como los peces, anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Se caracterizan por tener una cuerda dorsal o motocorda,
notocorda, perdón, una serie de hendiduras faríngeas, una cola postanal y un tubo nervioso dorsal. Y aquí podemos ver los rasgos característicos del grupo. Para continuar, hablaremos de los vertebrados. Los vertebrados son un subfilo de animales que se caracteriza por la presencia de una columna vertebral que se compone por vértebras que protegen y soportan la médula espinal. Los vertebrados incluyen animales muy diversos como peces, los anfibios, los reptiles eh, los, y los mamíferos. Para seguir continuando sobre el tema, lo puedo dejar con mi compañero Ferrera. Bien, como decía mi compañero, seguimos con lo que son las características de los vertebrados y empezamos por lo que son los peces. Los peces los encontramos en aguas dulces y saladas, ya que tienen un cuerpo fusiforme con piel, escamas y extremidades de aletas, con un esqueleto interno de hueso y tejidos óseos o cartilagosos, con una respiración branquial y reproducción sexual, que estos son ovovíparos y son ectotérmicos. Aquí podemos verlo, la estructura de los peces y su esqueleto. La importancia de los peces para los seres humanos sería que nos aportan minerales, proteínas y lo que son ácidos grasos. Además, esto contribuye con lo que la, esto contribuye con la disminución de CO2. Los anfibios. Los anfibios son una especie que se caracterizan a diferencia del resto de vertebrados, de pasar por diversos cambios y estadios morfológicos. Sabemos que primero los anfibios tienen que pasar por agua, por una respiración branquial, perdón, para luego pasar a una reproducción pulmonar. Las formaciones que de producirse de forma brusca reciben el nombre de metamorfosis. Su piel está desnuda y húmeda. Además, sus extremidades son patas musculosas que les permiten nadar o saltar. La importancia de los anfibios para nosotros los seres humanos son que desempeñan funciones que comen los insectos, que son vías infecciosas para nosotros, ya que nos provoca enfermedades como la malaria, dengue, etcétera. Los reptiles. Los reptiles son una serie de animales que tienen un cuerpo ya sea de piel seca formada por escamas, pues. Una especie que respira por pulmones y su sangre fría. Esto quiere decir que se adapta a cualquier tipo de clima, ya sea en el agua o en la tierra. Su estado climático se acomplejan, capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra, como decía anteriormente. Y la mayor parte de los reptiles tienen una dieta que son carnívoras, ¿no? Aunque existen también algunas especies herbívoras que pueden poseer patas como las serpientes o tener patas muy cortas. La importancia de los reptiles para seres humanos, para muchos les sirven de fuente de alimentación, además provecho de ellos ya que se realizan medicamentos y materiales para la elaboración de ropa o artesanías. Las características de las aves. Pues las aves son fuentes polinizadoras de nuestro, de nuestro mundo y su cuerpo está cubierto de plumas, estas no tienen glándulas sudoríparas, lo que nos sudan. En lugar de sudar, las aves jadean y sus extremidades anteriores son alas. Tienen, estos tienen una capacidad visual y auditiva que les permite obtener su comida y sus presas mejor, mejor. Y su esqueleto es ligero, perdón, ya que sus huesos son huecos y poseen y pesan pocos. Son animales de sangre caliente y su respiración es pulmonar.
Aquí podemos observar a un lado los que sus huecos son como tipo tubo, se puede decir. La importancia de las aves para el ser humano son fuentes de alimento y fertilización utilizando su excremento. De igual manera, las aves son principales polinizadoras para obtener una producción y además estas dispersan semillas por diferentes lugares. Los mamíferos. Los mamíferos se caracterizan por tener un cuerpo cubierto de pelos. Son animales vivíparos, naciendo de lo que es el vientre de la madre y nacen vivos, no como otros animales. Las crías al nacer se amamantan de leches producidas por glándulas mamarias de la madre, que además estos poseen cuatro patas y se caracterizan por tener por tener dientes y su respiración es pulmonar, aunque tenemos mamíferos acuáticos, como la ballena, el delfín y la foca. Además, la importancia de los mamíferos en el ser humano es que satisfacen las necesidades de nosotros, ya sea transportando, sabemos que utilizan los que son los camellos y los elefantes para transportar personas o cargas, para trabajar utilizan lo que es los bueyes para hacer el arado o transportar cargas. Además son fuentes de alimentación para personas y además como fuentes de empleo, ya que se genera empleo, sea estando en zoológicos, cuidando de su hábitat, etcétera. Y pues esto sería todo. Muchas gracias y esperamos que les sirva de aprendizaje.